Bienvenidos a un nuevo día leyendo la Biblia en un año. Continuamos nuestro estudio sistemático de la Biblia, nuestra lectura hasta completar la Biblia en un año con el primer libro de Samuel. Leeremos los capítulos 20, 21, 22 y 23. Saúl tiene un cuadro de depresión. Saúl no duerme bien. Saúl siente que malos espíritus dominan su vida y siente una ira profunda sobre David, aquel joven que dio la cara por Israel en la batalla contra los filisteos, porque había un gigante que desafió a las tropas de Israel y ni siquiera el rey se atrevió a dar la cara por su pueblo, sino que David tuvo que venir desde su casa y darse cuenta que tenía una oportunidad de glorificar a Dios, confiando en que el Señor dirigía su vida. Y un grupo de mujeres comenzó a cantar: Saúl mató a miles y David a sus 10,000, y Saúl sintió envidia de aquel guerrero destacado como lo fue David, a pesar de que lo casó con su hija, con Mical. Le había ofrecido la hija mayor, pero después se la dio a otro. Le dio como esposa a Mical, y Mical tuvo que mentir para poder salvar su propia vida. Y esta mentira hizo que Saúl sintiera aún más ira sobre David. Y en medio de estas circunstancias de un David huyendo y un Jonathan intentando protegerle, es así como comienza el capítulo número 20 de Primero de Samuel. Dice el versículo número 1 que David huyó a Naiot de Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: Jonatán, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. En otras palabras, tranquilo David, que lo que mi papá decida yo lo voy a saber antes de tiempo, para hacértelo saber a ti. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David estaba preocupado. Y Jonatán le dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. ¿En qué puedo ayudarte? Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Y si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que le dejase ir corriendo a Belén, su ciudad. Pero todos los de su familia celebraban allí el sacrificio anual. Ok. ¿Por qué Saúl tendría que preguntar por David si se supone que lo odiaba? En el capítulo anterior vimos cómo Saúl tuvo una impresión espiritual al punto de adorar al Señor. Y terminábamos diciendo que Saúl tuvo una oportunidad de oro que lamentablemente desperdició: reconciliarse con Dios. Porque el Espíritu estaba obrando en él y decía: hermanos, mientras hay vida hay esperanza. Pero David no se fió. Entonces, claro, en el momento en que David tenía que volver al palacio, no volvió, y Saúl se iba a dar cuenta. Si tu padre hiciere mención de mí, versículo 6, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allí el sacrificio anual. Y si él dijere: está bien, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabes que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo:
nunca tal suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultase bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada la misma fórmula de juramento. El Señor me castigue, así me haga y aún me añada. No estoy haciendo una persinación. Estoy haciendo una demostración de cómo ellos señalaban que debían morir si rompían el juramento. Picados como animales. Así me haga, así me corte y me añada el Señor, me castigue con rigor si yo no cumplo este juramento contigo. Si no me equivoco, esta es la cuarta vez que leemos esto. Lo leímos con Ruth, lo leímos con Elí, que juramenta a Samuel, lo leímos con Saúl y ahora con Jonatán. Jehová haga así a Jonatán y aún le añada si no te hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y si no apartaras tu misericordia de mi casa para siempre, y no apartarás, versículo 15, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. En otras palabras, acuérdate de mí, David. Acuérdate de mí. Como que si Jonatán le estuviera diciendo: tú algún día serás el rey de Israel. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba como hermano, le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es luna nueva, y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las saetas. Y si dijere al criado: he aquí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tiene y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así: he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En otras palabras, Jonatán le dice a David: mira, dependiendo cómo me escuches hablar, entonces sabrás lo que mi padre decidió con respecto a ti. Si yo le digo al muchacho que está recogiendo las saetas: mira, las saetas están aquí cerca, entonces tú puedes venir. Pero si le digo: las saetas están lejos, vete, porque la reacción de mi padre no es positiva. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la luna nueva se sentó el rey a comer pan, y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer?
Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra el sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Esto evidentemente era mentira, pero era una estrategia que había determinado Jonatán y David para ver la reacción de Saúl. Entonces se encendió la ira de Saúl, un hombre que había sido aparentemente restituido de forma espiritual en el capítulo anterior. Ahora vemos a un Saúl de nuevo airado porque volvió a descuidar su vida espiritual. Por eso es que no debemos confiar simplemente con las experiencias momentáneas. Tenemos que continuar nuestra renovación espiritual todos los días. No es simplemente una experiencia de momento. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, contra su propio hijo, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Lo ofendió. Mira, yo creo que esto es un eufemismo para intentar suavizar una grosería que le habrá dicho Saúl a su propio hijo. Vaya usted a saber qué le dijo con exactitud. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Fíjate que Saúl no reconocía todavía que el Señor le había quitado el reino. Él sí iba a morir siendo rey, pero su descendiente Jonatán no iba a heredar el reino, y Jonatán ya lo había aceptado porque Samuel lo había dicho. Pero Saúl no lo había aceptado, el orgullo no lo dejaba. Y voy a repetir lo que dije en un video anterior: ni David ni Jonatán eran unos muchachitos, eran personas adultas. Yo no sé de qué edad con exactitud, pero Jonatán era mayor que David. Si David, por poner un ejemplo nada más, puede que me equivoque, si David tendría unos 20 años, Jonatán tendría unos 30. Versículo número 31. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la luna nueva, que debió haber sido una cena de agradecimiento a Dios, se convirtió en una pelea familiar. Porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo te tiraré. Cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasaba más allá de él, que era lo que habían acordado con David, en caso de haber peligro. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Dijo: qué raro me dice que solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho, y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado sur y se inclinó 3 veces postrándose hacia la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Voy a hacer una pausa una vez más. Desde el capítulo anterior hemos venido viendo algunas expresiones de afecto, de amor filial entre David y Jonatán. Pero cuando tú le haces una lectura muy superficial y de paso escuchas por ahí a un grupo de personajes que quieren justificar la homosexualidad diciendo que estos capítulos muestran un amor más personal entre David y Jonatán, son unos perversos.
Son unos perversos, son unos degenerados. O sea, ¿cómo tú vas a pensar que dos hombres de Dios estén teniendo una inclinación o un gusto que va en contra de la naturaleza? Algunos han intentado justificar la homosexualidad. Entonces, como dice que David amaba a Jonathan, que los dos se besaron. Hermanos, era normal y es normal todavía en la cultura del Medio Oriente que los hombres se besen en la mejilla. Es un gesto de respeto, de cortesía. Y yo decía en el video anterior, decía con claridad, hermanos, Dios no te va a rechazar porque seas homosexual. Pero no justifiques tu homosexualidad utilizando pasajes de la Escritura para decir que todo está bien. No. Tú tienes un gusto, tienes una tendencia, tienes una inclinación que tú sientes que te agrada, pero que evidentemente está mal. Es como aquella persona que tiene el gusto al cigarrillo. Siente un placer momentáneo si no fumara. O como la persona que tiene que le gusta, qué sé yo, está drogado, por ejemplo. Siente un placer, pero ese placer a la final lo lleva al vacío. Entonces la homosexualidad va en contra de los principios que Dios estableció. David tenía a su esposa y tuvo, mira, porque es que a veces dicen unas incoherencias. Si había alguien que le gustaba a las mujeres, era David. Si a David no le hubiesen gustado las mujeres, si David hubiese tenido una tendencia homosexual, como algunos por ahí tratan de decir con estos versículos, David no le hubiese quitado la mujer a Urías. Y mata a Urías para quedarse con Betsabé porque estaba embarazada. ¿Eso lo hace un homosexual? No, era bisexual. Ya le empezaste a meter más cosas. No. Ni David ni Jonathan eran homosexuales. Cuando dice que se amaban, era un amor de hermanos. Cuando dice que se besaron, era un beso en la mejilla, ósculo santo. Que nosotros como latinos no estamos acostumbrados a hacerlo, pero anda al Medio Oriente para que tú veas. Que los hombres se dan beso en la mejilla, con todo y barba. Y se dan el beso ahí. Un gesto de cortesía, de respeto. Vuelvo y repito, Dios ama a todos los seres humanos, incluyendo a los homosexuales, pero no justifiquemos la homosexualidad. Y cuando Dios nos recibe en sus brazos, nos transforma. Hago esta aclaración porque yo te aseguro que hay gente que los ve de esta manera. Bueno, versículo 42. Jonathan dijo a David, vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Tanto David como Jonathan tenían hijos. Bueno, David todavía no tenía hijos aquí, pero Jonathan ya tenía hijos. De hecho, hay un muchacho descendiente de Jonathan, que creo que una de las historias, aparte de la de Jueces, capítulo 19, hay una historia muy triste de un descendiente de Jonatán, llamado Mefibosé. Una historia triste. Yo cuando lo leo, pues mire, se le parte uno el alma, hermano. Jonatán dijo, vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonatán entró en la ciudad. Terminamos con el capítulo 20, vamos con el capítulo 21. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y ninguno contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa, versículo 2, nadie sepa cosa del asunto a que te envié. David está mintiendo. Yo no sé si era el miedo, no sé en realidad cuál fue el motivo que llevó a David a mentirle al sacerdote. Estamos hablando de un lugar que se llama Not. No era Silo, donde estaba el santuario, pero no sé si el santuario lo habrán trasladado a Not. Ahí está un sacerdote. Y el sacerdote le pregunta por qué está solo. En realidad no estaba solo. Tenía personas que lo acompañaban, pero no eran personas de la realeza, sino
gente que acompañaba a David. Y eso lo sabemos más adelante. El rey me encomendó un asunto, que era mentira, por supuesto, y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado yo te lo señalaré a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. El pan sagrado era el pan de la mesa de la proposición, un pan que se cambiaba todos los Shabbat. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. El pan del santuario solo lo podían comer los sacerdotes. Pero como el pan no se le niega a nadie, y estos siervos de Dios, David y quienes le acompañaban, eran personas que eran prácticamente héroes en Israel, David y quienes le acompañaban sus criados, le dice el sacerdote: mira, aquí solamente hay pan sagrado, pan del templo. Yo se los puedo dar, aunque no es correcto que se los dé, yo se los puedo dar, pero por lo menos díganme que ustedes no han tenido contacto con mujeres en los últimos días. Como que si tener relaciones sexuales fuera pecado, ¿no? Pero no lo es. Porque es que en realidad el pan solo lo podían comer los sacerdotes y los levitas. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, es decir, vamos a un viaje de guerra. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino el pan de la proposición, lo que me hace pensar que el santuario dejó de estar en Silo para estar en Nob, a menos que sea el mismo lugar, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día en que ellos fueron quitados. Se quitaban los panes en Shabbat. Y estaba aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl, un edomita de Edom. Doeg, no se olviden de este nombre, Doeg, que este es el arquetipo del hombre chismoso. No sé si lo hizo de manera consciente o inconsciente, pero Doeg iba a causar la muerte del sacerdote. Porque fue a decir: oye, yo vi a David por ahí. David dijo a Ahimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, imagínate, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este el David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Hermanos, no había Spotify, no había YouTube, no había internet, no había redes sociales. Y los mensajes corrían de un lugar a otro. No había televisión, ni radio, ni prensa escrita. Pero todo el mundo escuchó la famosa canción que prácticamente se hizo viral en todo el territorio de Israel en esta época. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Lo sabía hasta el rey de Gat, que no era un rey israelita, que era un rey cananeo, pero que vivía tranquilamente allí, en medio de Israel. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que se hiciese loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa. Porque mira, no era muy extraño que los israelitas hicieran pacto con los cananeos.
Seguramente le llevan a David al rey y le dice, oye, sería bueno que estuviéramos aquí con David y de repente hiciéramos alianza con él para ponernos en contra de Saúl y que a la final pues tengamos un reino diferente, quizás con este hombre o quizás contigo. Pero David se hizo el loco. Dice, no tengo suficiente loco aquí para que me vengan a traer a este, que supuestamente liberó a Israel de manos de los filisteos matando a Goliat. Tú un loco, llévenselo de aquí. Y aquí termina el capítulo 21. Vamos al capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulám, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y, versículo 2, se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Prácticamente una revolución. Todo el que estaba descontento con el gobierno de Saúl se unió a David. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. El rey de Moab, o sea, David habla con él. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía que David y de los que estaban con él, que se sabía de David. Y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Está tratando de ganarse la voluntad del pueblo de Benjamín, porque de allí era Saúl. Si David llegase a ser rey, ya los benjaminitas no tendrán poder y perderán beneficios. Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y que no haya quien se descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. ¿Ustedes con quién están? ¿Con el rey de su tierra o con un judío? Entonces Doeg edomita, ¿se acuerdan del chismoso que estaba en el santuario? Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Not, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Este no solamente era chismoso, este dio todos los detalles. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Not, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech, que era inocente de todo lo que estaba pasando, respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y que es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos de mí, no culpe el rey de cosa alguna a tu siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. En otras palabras, yo no sé nada. Si David me dijo la verdad, si David me mintió, yo no sé nada. Yo le creí porque se supone que él es tu yerno, porque ha demostrado fidelidad en todos los aspectos, porque ha demostrado preocupación por el pueblo de Israel. ¿Cómo sabía yo que me estaba mintiendo? Si me dijo que venía de tu parte. Ahora, Saúl, que ya perdió toda sensibilidad y que ya no confía en nadie, dijo,
Versículo 16. Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Oye, ¿qué pasa, Saúl? No pudiste hacerle frente a Goliat, pero quieres matar al sacerdote que queda. Porque a Samuel no eres capaz de hacerle nada, porque le tienes temor a Samuel. Pero vas a agarrar al pobre Ahimelech, que fue engañado, y lo vas a matar despiadadamente. Cuando debiste haber sido valiente y enfrentarte a Goliat, no lo hiciste. Ahora vas a matar al sacerdote. Hermano, esta es la típica reacción de un político que se aprovecha del más menesteroso, pero que baja la cabeza ante el más grande. Saúl sabía que había perdido toda credibilidad como rey. Aún asumía el poder y en lugar de aprovechar el poder que aún tenía para aliviar a su pueblo, lo que hizo fue buscar a quien desaparecer porque lo consideraba como una amenaza. Y por eso es que había gente descontenta con Saúl. Va a matar al sacerdote y va a matar a toda la familia del sacerdote. Con razón Dios se aleja de Saúl, porque es que Saúl no aprovecha las oportunidades que Dios les da. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Es que ni siquiera él se atrevía. Solo propinaba amenazas y mandaba a otro a ejecutar un crimen tan grande como era matar a un sacerdote. Un sacerdote que no era como los otros sacerdotes que vimos en unas oportunidades. Era un sacerdote que ya había experimentado una renovación gracias a las instrucciones de Samuel. Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron. Lógico. ¿Quién se atreve a ponerle la mano a un sacerdote sabiendo que son los ungidos también del Señor? Que son los representantes de Dios. Que son los que tienen la responsabilidad espiritual del pueblo. No quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes. Entonces dijo el rey a Doeg, este Doeg, que fue el chismoso que dijo que dónde estaba David y que acusó al sacerdote, este Doeg supuestamente fue al santuario a santificarse, a presentar ofrenda. El rey le dijo a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita, Edom, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Pero había ido al santuario a presentar ofrenda algunos días antes. La política y los intereses materialistas y egoístas, hermanos, pueden llevarnos a cometer los más grandes crímenes. Un hombre que fue al santuario a ofrecer ofrenda terminó matando a 85 sacerdotes por congraciarse con el rey. Un hombre que es capaz de vender principios. ¿Qué principio va a tener este edomita? Se aprovechaba de los beneficios que pudiera obtener estando en Israel, pero no tenía un verdadero respeto a Dios. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada hacia hombres como mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, y todo lo hirió a filo de espada. Ahora sí, Saúl. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí andas a matar animales, niños, mujeres. Pero cuando el Señor te dio la orden de matar a todos los amalecitas, dejaste al rey vivo y te trajiste todos los animales alegando de que iban a hacer ofrendas al Señor, pero las cosas que les pertenecían a los sacerdotes de Dios, sacerdotes, hijos de sacerdotes, mujeres de los sacerdotes, los animales de los sacerdotes, los bebés sacerdotes que iban a ser los próximos encargados de la vida espiritual en el futuro de Israel, a todos ellos los mataste. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, la ironía de la vida? Cuando un hombre se aleja de Dios, ¿hasta dónde puede llegar? Hace las cosas a conveniencia. Cuando Dios le dijo, acaba con todos los amalecitas, no lo hizo. No, hay que dejar estos animales para ofrendarlos al Señor.
pero sí se atrevió a levantar la mano y a mandar a otros a exterminar a todos los sacerdotes del santuario, tras que habían pocos y pocos buenos. Entonces acaba con toda la genealogía de los sacerdotes, matando a los bebés de Israel, bebés levitas. Que los levitas no eran lo mejor que había en Israel en ese momento, pero oye, por lo menos están en una consagración o en búsqueda de esa consagración gracias a las instrucciones de Samuel. Y no mató a Samuel porque, bueno, quizá le tenía mucho temor a Samuel. Porque después lo busca, después de muerto decide buscar a Samuel, échale pierna. Después que Samuel se murió, ay Samuel, ¿dónde estás? ¿Dónde te consigo? Los muertos nada saben, amigo. Y se fue y se consultó una pitonisa. Eso lo vamos a ver en el capítulo, ya al final del libro. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, que después llegó a ser sacerdote, escapó y huyó tras David. Abiatar, que esto es un personaje importante, dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. David también tuvo parte de culpa en todo esto, ¿sabes? Porque David no debió haber mentido. David debió haberle dicho la verdad al sacerdote. No sé hasta qué punto hasta el momento Abiatar sabe lo que David hizo. Pero Abiatar va a presentarse a David. No le pierdan la pista a Abiatar más adelante. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre, le dijo David a Abiatar. Quédate conmigo, no temas. No temas. Quien buscare tu vida, buscará también la tuya. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Por eso vuelvo y repito, no sé si Abiatar sabía exactamente todo lo que había hecho David, pero David le expresa: mira, por culpa mía, todos los sacerdotes fueron muertos. Quédate conmigo. Hermanos, no le pierdan la vista a Abiatar. Va a ser un hombre importante en los próximos relatos. Vamos con el último capítulo por el día de hoy. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a los filisteos. ¿Cómo consultó David a Jehová? A través de Abiatar, que era el sacerdote. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuésemos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó su ganado y les causó grande derrota, e hirió David a los de Keila. Y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, le dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que me lo declares a tu siervo. Y Jehová le dijo: sí, descenderá. O sea, Saúl viene, de que viene porque viene. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Claro, yo entiendo que David no confiaba en nadie, quizás por eso le mintió al sacerdote. Ayudó a los de Keila
y por providencia divina le fue revelado por medio de Abiatar, que era el sacerdote en ese momento con él, que llevaba el efod. Ahora, dice, ¿cómo respondía? Porque aquí vemos sí y no, ¿sí? ¿Cómo respondía? Resulta que el efod, las vestiduras sacerdotales, tenían dos piedras. Una piedra se llamaba el Urim y otra piedra se llamaba el Tumim. Entonces, en una de las piedras, como que resplandecía una luz para decir sí, y en otra se oscurecía para decir no. Y por eso estas preguntas son así. ¿Vendrá Saúl? Sí. ¿Los de Keila me van a traicionar? Sí. Ok. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600. Fíjate que pasó de 400 a 600. Y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días. En lugar de preocuparse por mejorar el pueblo, por ayudar a todos los israelitas, toda la energía que Saúl le quedaba la gastó buscando a David todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orés, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, porque no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Porque Jonatán trató de reanimarlo. Se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y le dijo, no temas, porque no te hallará la mano de mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Orés, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Orés, en el collado de Áquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová. Oye, pero qué cínico sería la palabra, ¿no? Cínico. Bendito seas vosotros de Jehová. Oye, pero si mataste a 85 sacerdotes con sus familias, y vas a utilizar el nombre del Señor para bendecir a quienes te están aparentemente mostrando apoyo. Bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviere en la tierra, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David en el desierto de Maón. Hermanos, y gran parte de los cantos, salmos y oraciones que David dejó plasmados, que vamos a leer más adelante en el libro de los Salmos, se expresaron durante este tiempo, durante su vida, durante su persecución, durante sus escondites. Una gran mayoría de los salmos de David antes de su coronación fueron escritos en estas circunstancias. Por eso les invito a que al llevar la secuencia de los capítulos de la Biblia, cuando lleguemos a los salmos, podamos leerlo con esta perspectiva y poder ver lo que sentía David mientras estaba huyendo de Saúl. Dice el versículo número 26, y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país.
O sea, Saúl descuidó sus responsabilidades reales por tratar de defender un trono que ya no le correspondía a Saúl defender. Iba a disfrutarlo hasta el día de su muerte. Pero está peleando en vano. Las verdaderas responsabilidades las dejó a un lado. Mira, llegaron los filisteos. Mientras tú estás buscando a David, tenemos los enemigos aquí montados. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa supieron a aquel lugar por donde por esa causa pusieron a aquel lugar por nombre Selah Hamat Lekot. Y termina entonces el relato. El relato dice, oye, por cierto, pero ¿por qué le habrán puesto ese nombre? Dice, le pusieron ese nombre allí, Selah Hamat Lekot. Voy a revisar. Yo tengo una Biblia que a veces tiene la traducción de los nombres. Vamos a ver si aparece la traducción de este nombre. Primero de Samuel 23, 28. Vamos a ver. No recuerdo si tiene la traducción. 23, 28. Por eso llamaron a aquel lugar la peña de la separación. O sea, Selah Hamat Lekot es la peña de la separación. Versículo 28. Ahí lo dejo. Vamos a revisar aquí otra versión. Discúlpeme, voy a revisar otra versión para ver cómo lo dice. Aquí lo dice de otra manera. Selah Hamat Lekot y un asterisco. Y en la traducción del lenguaje actual dice la roca del escape. ¿Okay? La roca del escape. La versión Dios habla hoy. Vamos a ver cómo lo presenta acá. El peñasco de la separación. Hay una Biblia que se llama Stugartensia. La pone en hebreo. Selah Hamat Lekot. La versión Reina Valera 1995 también lo llama así. La versión de las Américas lo llama la peña del escape. Se le pusieron en ese lugar la peña del escape porque Saúl se fue y David pudo escapar. Entonces David, versículo final ya, David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Ahí termina la historia por ahora. Pero en la próxima oportunidad seguiremos leyendo estos relatos de las persecuciones que hacía Saúl a David. Mis queridos hermanos, cuando nuestra vista se aparta de Dios, cuando dejamos a Dios de lado, perdemos las preocupaciones primarias. Es decir, las cosas prioritarias las dejamos a un lado. Y empezamos a buscar y a correr tras cosas efímeras, circunstanciales y pasajeras. Si Dios ya le había dicho a Saúl que no sería más el rey de Israel, pues él tenía ya que o renovar su vida espiritual y aceptar la voluntad del Señor, o seguir traumándose constantemente y no vivir bien, descuidar su deber y afectar a otras personas, que fue precisamente lo que hizo. Entonces, por querer conservar un poder que ya no lo iba a tener, descuidó la responsabilidad como rey. Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Todos tenemos responsabilidades que cumplir, ya sea en nuestro hogar, ya sea con nuestros hijos, ya sea con la pareja, ya sea con nuestros padres, ya sea en el trabajo, ya sean responsabilidades académicas. Pero nunca podemos dejar de lado la responsabilidad más importante, que es nuestro crecimiento espiritual. Saúl descuidó su vida espiritual y descuidó el reino. Cuando Dios no es el primero, las cosas no salen como deberían salir. Pero mientras hay vida, hay esperanza y tenemos que aprovechar el tiempo que el Señor nos está regalando para que nuestra fe se fortalezca y esa esperanza cada día crezca. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.